Listo, entonces, muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta web conferencia del curso. Voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Me confirman, por favor, si pueden observar mi pantalla? Sí, señora, profe. Listo, perfecto. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la web conferencia. Esta es la web conferencia número 12 del periodo 1604 del 2023. Entonces, en esta web conferencia vamos a tratar los ejercicios 5 y 6 de la unidad 2, tarea 2, ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Cuáles son los ejercicios 5 y 6? Son los ejercicios, el 5 es el ejercicio de aplicación, ¿cierto? Y el 6, pues, es el video que ustedes deben realizar con base al ejercicio 5. ¿Listo? Desarrollan el ejercicio 5 paso a paso y el ejercicio 6 es la sustentación mediante un video. Recuerden que cuando vayan a hacer el video y lo vayan a colocar en su anexo de presentación, por favor, verifiquen que el video abra correctamente. Muchas veces adjuntan el link del video, muchas veces no abre, entonces pues se tiene que calificar 0 en la rúbrica, ¿listo? Bueno, entonces esa web conferencia estará a cargo pues de la profesora o tutora Ana María Prieto. Ella estará acompañándolos en el chat, va a ayudar a resolver dudas, inquietudes que ustedes tengan. También va a estar pendiente de la asistencia en este encuentro. Y bueno, mi nombre, Mayra Lorena Quizalara, pertenezco al CECAP de Neiva y la fecha de hoy, martes 17 de octubre del 2023. Listo. Entonces, como les decía anteriormente, vamos a hacer los ejercicios el ejercicio número 5, que es el ejercicio de aplicación, ¿cierto? Si ustedes ya revisaron el anexo de esta tarea 2, ustedes van a encontrar ejercicios de péndulo simple y de circuitos en serie RLC, ¿cierto? Vamos a hacer dos ejercicios muy parecidos, no iguales, ¿no? Muy parecidos al que ustedes tienen en su anexo de ejercicios. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio. Eh, Listo. Entonces, como les decía anteriormente, vamos a estar trabajando el péndulo simple, ¿cierto? Bueno, entonces el péndulo simple, pues como su nombre lo indica y la gráfica lo indica, entonces, bueno, tenemos un punto de apoyo, ¿cierto? Tenemos un ángulo, acá como pueden ver el ángulo llamado teta. Tenemos una cuerda, ¿cierto? Que está suspendida aquí por una masa concentrada. Tenemos acá el efecto de la gravitación y tenemos la oscilación vertical de este péndulo, ¿cierto? Obviamente hay un movimiento pendular. ¿Cuál es el movimiento pendular? Es este que realiza acá el péndulo simple. Como tal, no vamos a concentrarnos pues en las fuerzas que arroja este péndulo simple. Vamos a concentrarnos más bien en el sistema, las características físicas que nos arroja ese sistema como tal llamado péndulo simple. Entonces, ¿cuáles son las dos características más importantes? Las características más importantes son que se considera un sistema físico ideal que consiste en un objeto esférico de masa m, como lo pueden ver acá, ¿cierto? Suspendido a una cuerda L, ¿cierto? Una cuerda L. Obviamente, como les dije yo anteriormente, debe haber un punto de apoyo, ¿cierto? Que es este que está acá. Listo. Despreciando la resistencia con el aire y la masa de la cuerda. ¿Listo? Esta es otra característica. Ahí se está despreciando la fricción. Ahora, ¿qué nos arroja ese sistema con base a estas características físicas, como la podemos llamar, ¿no? ¿Qué nos arroja ese sistema? Pues nos arroja una ecuación diferencial, ¿cierto? Esta es una variación, bueno, una ecuación diferencial de segundo orden del ángulo teta, ¿cierto? Con respecto al tiempo. Acá más G, que es la gravitación, ¿no? La gravedad. L es la longitud de la cuerda y acá hay un seno de teta y esto es igual a 0.
Listo. Teniendo en cuenta esto, ¿quién es W al cuadrado? W al cuadrado es la frecuencia angular, ¿cierto? ¿Qué nos indica esto? Nos indica las repeticiones que se pueden dar siempre en un intervalo de, bueno, un intervalo de tiempo cualquiera, ¿cierto? Las oscilaciones de ese sistema, la frecuencia angular. Entonces, acá nos dicen, el sistema es considerado ideal, como yo lo nombré anteriormente, para ángulos menores de 20 grados. Esto quiere decir que esta vertical, ¿cierto? Con el ángulo teta, debe ser menor a 20 grados o también 0,35 radianes, ¿no? Si lo vamos a hablar en radianes. Ahora, dado que este seno de teta, si lo hacemos así, es congruente a teta, ¿no? Pero ojo, pendientes, esto se hace siempre y cuando para ángulos menores a 20 grados. Entonces lo podemos aproximar. Entonces este péndulo simple es ideal por este motivo. Ahora bien, si nosotros hacemos la aproximación, ¿cierto? Respecto a lo que dije anteriormente, ¿qué me queda? Me queda la segunda derivada del ángulo teta, ¿no? Con respecto al tiempo, más G sobre L por el ángulo, ¿cierto? Haciendo la aproximación, teniendo en cuenta que el ángulo debe ser menor a 20 grados, el ángulo entre la vertical y este ángulo que lo forma acá. Listo, entonces, esta es la ecuación diferencial que describe el sistema. Entonces, esto es lo que describe el sistema. Con base a esta ecuación diferencial es que nosotros vamos a trabajar en los ejercicios 1, 2 y 3, que es de péndulo simple. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud que ustedes tengan hasta acá? ¿O todo claro? ¿Podría, por favor, repetir la ecuación? Tan amable. Listo, listo. Entonces, la segunda derivada del ángulo, estamos trabajando el ángulo teta, ¿cierto? Sobre, pues, el tiempo, ¿no? Más G, que es la gravedad, sobre L por el ángulo, ¿cierto? Ya teniendo en cuenta la frecuencia, bueno, la frecuencia angular, que es G sobre L, que es las repeticiones que se puedan dar en determinado tiempo, y también la aproximación que se hace de seno de teta, que es igual a teta, ¿no? Entonces acá lo coloco igual a 0. Esta es la ecuación diferencial. ¿Listo? Con base en eso vamos a trabajar. Ejercicios 1, 2 y 3 van a utilizar este método. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy parecido. Entonces, pueden observar mi pantalla bien hasta aquí. Voy a trabajar hoy Sí, acá en señora. Word. Listo, voy a trabajar acá en Word porque pues son varios pasitos los que deben hacer. Listo, entonces tenemos acá la primera pregunta. ¿Dónde encuentran esas preguntas ustedes? Recuerden que ustedes tienen un anexo, ¿cierto? Un anexo, en este caso, si no estoy mal, es el anexo 3, que es la plantilla de entrega de los ejercicios. En esa plantilla, en el ejercicio número 5, van a encontrar esta primera pregunta. ¿Cuál es el enunciado del problema que me corresponde resolver? Entonces, como les dije anteriormente, van a tener para los ejercicios 1, 2 y 3 péndulo simple. Ya el 4 y el 5 van a tener circuitos, entonces esa es la segunda parte de esta web conferencia. Listo, entonces vamos a ¿qué? Considerar una varilla o una cuerda, ¿cierto? De longitud L, a la que se le fija una masa M en un extremo, como lo expliqué yo anteriormente, ¿cierto? Listo, suspendida por una cuerda. Ligera, con una masa despreciable y ninguna fuerza externa de amortiguamiento o motriz actúa sobre el sistema, que es lo que me dice acá. Entonces, la situación que se puede modelar con el péndulo simple, o sea, esta ecuación diferencial que tenemos acá, ¿cierto? La vamos a modelar, la voy a colocar acá. Esta es la ecuación que vamos a estar trabajando. Listo. Nosotros decíamos que haciendo la aproximación, ¿cierto? Cuando el ángulo era menor de 20 grados, nosotros hacíamos esta aproximación, que era la segunda derivada del ángulo teta con respecto al tiempo, más G sobre L,
y acá hacíamos la aproximación y esto era igual a 0, ¿cierto? Listo. Esta es la ecuación diferencial que van a ustedes a estar trabajando, donde G es la aceleración de la gravedad, teta, un ángulo entre el péndulo y la posición vertical, como lo describí yo anteriormente, y esto, bueno, vertical, si el desplazamiento es suficientemente pequeño, se puede realizar una aproximación, que es lo que estoy haciendo acá, ¿cierto? Entonces, ahorita sí, ¿cuál es el enunciado? Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que la longitud de la varilla es igual a 245 centímetros, ¿cuál es el ángulo teta después que han transcurrido 5 segundos? ¿Cierto? Ese es el enunciado, ese es lo que vamos a resolver. Ahora, si teta de 0 es igual a pi onceavos, y aquí me faltó esto. Y esto, teta de 0 es igual a 0. Si ustedes se acuerdan, ¿cierto? Anteriormente, bueno, los ejercicios que ustedes están trabajando ahorita, nos dan siempre dos condiciones iniciales, ¿cierto? La primera sin derivar y la segunda derivada. Estas las vamos a utilizar para resolver el sistema. Ahora, esta ecuación que ustedes ven acá, matemáticamente es equivalente, ¿cierto? A esto que tenemos acá, lo voy a colocar acá. Igual a 0. Entonces, la segunda derivada, ¿no? De orden 2, G, que es la aceleración de la gravedad, L, que es la cuerda, ¿no? La longitud de la cuerda. Ahí es donde ustedes en sus ejercicios va a variar en cada ejercicio. El primer ejercicio tiene una longitud diferente al segundo y al tercero. Listo. Ahora, esta ecuación diferencial es la que ustedes han estado trabajando, obviamente con distintas variables, ¿cierto? Esta ecuación diferencial es una ecuación de segundo orden y es igual a 0. Pregunto yo, ¿es homogénea o es heterogénea? Pregunto, ¿qué me dicen ustedes? Homogénea. Homogénea, ¿cierto? ¿Por qué homogénea? Porque es igual a 0, ¿cierto? Listo, entonces, hasta aquí, ¿entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o claro? No, profe, no han hecho preguntas por el chat. Listo, perfecto. Una Entonces, pregunta, disculpe, qué pena. ¿Ese teta 2 doble prima de dónde salió? tú O sea, no tienes es... una ecuación diferencial que es esta que está acá, mira. Esta es la Sí. que modela la ecuación diferencial de un péndulo simple. Recuerda que cuando ustedes, esto es lo mismo que tener esto. La segunda derivada es esto. Ustedes están trabajando en sus ejercicios como y bi' más, es un ejemplo, 4y' más un término independiente que puede ser cualquier número 5 y esto es igual a 0, ¿cierto? Eso es lo que ustedes han estado trabajando en la tarea. Entonces, esta ecuación la podemos matemáticamente escribir así. Obviamente, esta ecuación es equivalente a esta. Listo. Entonces, ahorita sí, vamos a concentrarnos en lo que dice el ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice que tenemos una longitud, ¿cierto? Una longitud. La longitud de la varilla es igual a L, ¿cierto? ¿Igual a quién? A 245 centímetros. Ahora, como está en centímetros, ¿cierto? Yo debo pasarla a metros. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer ahorita. Ahora, ¿qué otro dato nos da el ejercicio? ¿Nos dan qué? Nos dan esto, un tiempo, ¿cierto? El t, que es igual a ¿quién? A 5 segundos. Listo. Nos dan, ¿qué más? Nos dan unas condiciones iniciales, ¿cierto? Que es teta de 0, entonces se va a colocar acá teta de 0, que es igual a pi onceavos, y nos dan otra condición inicial, que es teta prima de 0, que esto es igual a 0. Listo. Aparte de eso, bueno, nos dicen cuál es el ángulo, entonces nos toca encontrar el ángulo. Ahora, como les dije anteriormente, esto está en unidad de centímetros, nos toca convertirla a metros. ¿Cómo la convertimos a metros?
¿Cómo pasamos ese centímetros a metros? Dividiendo Dividiendo ¿qué? en 10, Por ¿qué? 100 centímetros. En 100, 100, perdón. exactamente. Sí. Entonces vamos a convertirlo. Entonces acá vamos a convertir los 200 L. Entonces ya la nueva L quedaría 245 sobre 100, que esto es igual a 2.45. Entonces esta es mi nueva L con la que yo voy a estar trabajando, mi nueva longitud, ¿cierto? Listo. Entonces acá, primera pregunta, colocamos nuestro enunciado, el enunciado de cada ejercicio, y colocamos los datos que nos está dando el problema. Entonces, la longitud de la varilla, esta es la que va a estar variando en cada ejercicio. El tiempo también va a estar variando. Las condiciones iniciales. Ah, bueno, algo muy importante. ¿Cuál es la gravedad? Entonces, la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Vamos a estar trabajando con este dato de gravedad. Ahora, nos dicen, ¿cuál será el bosquejo, diagrama o gráfica que explique la situación del problema? Entonces, pues, ustedes van a copiar una imagen de un péndulo simple que tenga obviamente las características que yo le nombré anteriormente, ¿no? Que tenga punto de apoyo, la longitud de la cuerda, la masa suspendida, la van a copiar, la van a pegar en su anexo, ¿cierto? Ya en su anexo, pues obviamente ustedes van a colocar aquí, bueno, entonces, cuánto vale la masa? ¿Cuánto es la longitud de la cuerda, cierto? ¿Cuánto vale la masa? Y así sucesivamente. Eso es lo que ustedes van a hacer en el punto, en la pregunta número 2. Listo. Entonces acá es donde viene lo chévere. ¿Cuál es la ecuación diferencial que modela el problema? Entonces habíamos dicho que la ecuación diferencial que modelaba este problema, ¿cierto? Era igual a esta que teníamos aquí, a esta que teníamos acá. Teta B' más G sobre L, gravedad sobre la longitud de la cuerda, por teta igual a 0. Entonces, esta es la que vamos a colocar aquí. ¿Cuál es la ecuación diferencial que modela el problema? Entonces, la ecuación diferencial que modela el problema, entonces, teta B' más G sobre L, teta, y esto es igual a 0. ¿Listo? Para todos los ejercicios ustedes pueden trabajar con la misma ecuación diferencial. Teniendo, bueno, en cuenta, ya vamos a comenzar a reemplazar. Teníamos en cuenta aquí que la gravedad, ¿cierto? Era 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y también que la longitud de la cuerda ya pasada en metros, ¿no? Convertida en metros era 2.45. Entonces, eso es lo que vamos a reemplazar. Entonces, teta B' más G. ¿Quién es G? 9.8 sobre L, 2.45. Ustedes que están en su casita, por favor, ayúdenme con las cuentas. Por teta, y esto es igual a 0. ¿Cuánto equivale 9.8 sobre 2.45? ¿Cuánto es? Colabóreme, participemos todos. 4. 4. Gracias. Listo. Entonces, esto me quedaría teta B' más 4 por teta, y esto es igual a 0, ¿cierto? Esta es la ecuación diferencial de segundo orden que modela el sistema, homogénea, ¿no? Porque es igual a 0. ¿Por qué método de los que ya hemos visto, o me imagino que ustedes ya han estado revisando, trabajando la guía de actividad de la tarea 2, ¿por qué método podemos resolver esta ecuación diferencial? Doy opciones. Primer método, coeficientes constantes. Segundo método, coeficientes indeterminados. Tercer método, la ecuación diferencial por Cauchy-Euler o variación de parámetros. ¿Cuál de los 4 métodos ustedes pueden utilizar acá para resolver, encontrar las raíces y resolver el sistema? Coeficientes indeterminados.
Coeficientes indeterminados. Cuando hablamos de coeficientes indeterminados, ustedes acá después del igual deben tener una constante, una función. ¿Lo tienen? No, ¿cierto? Hay un igual. Entonces, ustedes van a utilizar el primer método con el que ustedes han trabajado el ejercicio número 1, que es el de coeficientes constantes, ¿cierto? ¿Por qué coeficientes constantes? Porque la ecuación está igualada a 0. Es una ecuación diferencial homogénea de segundo orden, ¿cierto? De segundo orden. Listo. ¿Por qué? Porque pues es igual a 0. Listo, entonces esa es la ecuación diferencial que mueve el sistema. Ahora, acá la pregunta número 4. Nos dice que, ¿cuál es el método utilizado para encontrar la solución general? Detalle paso a paso de este ejercicio. Mire acá lo que dice, detalle paso a paso, no es llegar, copiar y pegar acá. Es con el editor de ecuaciones, paso a paso lo van a resolver. Entonces habíamos dicho que el método que vamos a utilizar para resolver la ecuación diferencial, esta ecuación diferencial, bueno, la voy a volver a copiar acá. ¿Cierto? Esta ecuación diferencial va a ser el método de coeficientes constantes, ¿cierto? ¿Por qué? Yo ya dije por qué. Listo. Entonces, los que ya han trabajado este método, díganme qué es lo primero que yo debo hacer. Yo por acá he visto estudiantes que han ingresado a mis CIPAS y yo ya les he explicado muy bien este método. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? ¿Derivar? No. Lo primero que yo debo hacer, pilas con esto, lo primero que yo debo hacer es cambiar esta ecuación diferencial y ponerla en una forma, en una ecuación característica, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es reemplazar acá m al cuadrado más 4, ¿cierto? Más 4 igual a 0. Esta es una ecuación característica. ¿Listo? ¿Por qué la cambio de ecuación característica? Porque acá yo debo encontrar las raíces. Profe, ¿cuántas raíces? 2 raíces, lo que me indica la ecuación, el grado de la ecuación diferencial. 2 raíces. Entonces, acá, ¿qué podemos hacer? Yo les decía a ustedes, o bueno, los profesores les han dicho a ustedes en las web conferencias que hay 2 métodos para encontrar las raíces. El primer método es la ecuación cuadrática, que sí o sí no falla. Y el segundo método es utilizar un caso de factorización, el caso número 6, que es el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, ¿no? Listo. Acá también podemos utilizarlo, pero vamos a la fija y vamos a utilizar la ecuación cuadrática. ¿Qué nos dice la ecuación cuadrática? La voy a colocar acá. Que vamos a hallar las 2 raíces. ¿Cuáles 2 raíces? Pues m1 y m2. ¿Y cuál es la fórmula de la ecuación cuadrática? Menos B, Sí, más o menos más o Raíz, exacto. raíz de B al raíz de b al cuadrado cuadrado por Sí, 4 menos 4 A menos 4ac sobre exactamente. 2 sobre A. 2a. Sobre 2a. Por ahí escucho una voz conocida. Listo. Entonces, ¿quién es A? ¿Cierto? ¿Quién es A? Esa es la pregunta. A, teniendo en cuenta esto, A, B y C, ¿no? Entonces, A sería igual a 1. B, ¿tenemos B? No, no tenemos B, ¿cierto? B es igual a 0. ¿Y quién sería C? C sería igual a, que ese término independiente sería igual a 4. Entonces, estos son los valores que yo voy a reemplazar aquí en mi ecuación cuadrática para encontrar las raíces que componen ese polinomio característico. Entonces, vamos a reemplazar, vamos a hallar M1 y M2. Doctora, disculpe Listo, una entonces pregunta. ¿Por qué b es 0? dime, ¿Por qué porque b es ustedes 0? tienen acá un polinomio de grado 2, ¿no? M al cuadrado, si lo tuvieran, pues ideal, ¿no? Más M más 1, ¿cierto? 1 que es A, 1 que es B,
y acá pues el C que sería 1. Estoy dando un ejemplo. ¿Ustedes acá tienen alguna M? No. No, ¿cierto? M se reemplaza cuando si tuviéramos acá, tuviéramos esto así. Es un ejemplo. Más teta, bueno, acá teta prima, más 4 teta. Entonces acá sí tendríamos la segunda derivada, la primera derivada y el término independiente, pero como no es el caso, ustedes acá no tienen B. ¿Listo? Bueno, Voy a borrar esto, eso sí que cambia es con un... los ejercicios anteriores. Listo, sí, sí, cambia un poco, pero es mejor, pues, más fácil en realidad, más fácil. Entonces, vamos a reemplazar. ¿Quién es B? B es 0, ¿cierto? Más o menos, ¿qué me dice? B al cuadrado. Entonces, pues obviamente, 0 al cuadrado, pues esto es 0, ¿no? Más o menos, perdón, menos 4 por A, que sería acá, bueno, lo voy a hacer paso a paso. 4 por 1 por C, que sería 4. Todo esto va en radical sobre acá 2 por 1, 2. Listo, entonces acá resolviendo, entonces 0 más o menos, esto acá, 0 menos 16, raíz de menos 16 sobre 2, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿esto qué? Bueno, no puedo sacar esta raíz que es negativa, entonces yo les he explicado, le han explicado a ustedes en sus clases, 0 más o menos, entonces esto queda raíz de 16 por la raíz de menos 1. Ustedes ya saben que la raíz de menos 1 raíz de menos 1, eso es igual a i, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces ya pertenece a ¿qué? Al caso número 1, 2 o 3. Vayan pensándolo. ¿Cuál caso se me va ajustando a este ejercicio? Entonces, 0 más o menos raíz de 16, que sería entonces 4 por i sobre 2. Ahora, bueno, voy a simplificar. Entonces acá m1 y M2, entonces 0, 2 sobre 2, pues esto va a 0. Ahorita más o menos 4 sobre 2, esto acá me daría 2 y simplificando, ¿no? Entonces, ¿acá qué tengo? Tengo que este es alfa, ¿cierto? Y este es beta. Listo, tengo alfa y tengo beta. Entonces, ustedes recuerdan, habían 3 casos. El primer caso eran de las raíces reales, ¿cierto? Reales y distintas. Segundo caso. El segundo caso eran cuando las raíces eran reales y también iguales. Y el tercer caso eran de los números complejos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál caso era? Entonces, voy a anotarlo acá. Voy a anotarlo acá. El caso que se me adapta. Entonces era el caso número 3 y este caso, entonces voy a colocar acá la fórmula. Como estamos trabajando el ángulo teta, entonces acá teta de t, ¿cierto? El caso número 3 me decía que era e a la alfa por t, abro paréntesis, ¿cierto? C1 coseno de beta por t más c sub 2 por el seno de quién de beta sub t, beta por t. Listo. Entonces reemplazo. Entonces teta de t, que eso es igual a quién? A e. ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 0 por t, ¿cierto? Acá C1 coseno de beta, beta es 2t, más c sub 2 por el seno de lo mismo de beta t, que es 2t, y acá. Entonces acá ustedes ya saben que e a la 0 es igual a ¿qué? E a la 0 es igual a ¿qué? ¿A qué? ¿Me colaboran ahí, por favor? 0 a 1. E a la 0 a 1, exactamente. Entonces, acá me quedaría, acá, o el 1, ¿cierto? No lo voy a colocar, entonces acá me quedaría, acá simplificando, coseno de 2t más c sub 2 por el seno de 2t. Listo. Entonces, así me quedaría la solución, pues en este caso sería como una solución general, ¿cierto? Que yo estoy encontrando. Listo. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes que tengamos hasta ahí. Listo, entonces cuarto, bueno, este era el número, esta era la pregunta
Número 4. Ahora, me preguntan acá en la 5. De acuerdo con la pregunta del problema planteado, ¿cuáles son los procedimientos algebraicos necesarios para llegar a la solución particular? Entonces, la solución particular, aquí es donde yo debo encontrar cuánto me vale la constante. Cuánto me vale la constante C1 y cuánto me vale la constante C2, ¿cierto? Para encontrar la solución a todo el sistema. Ahora, ustedes recuerdan que el ejercicio nos da a nosotros unas condiciones iniciales, ¿cierto? Entonces, esas condiciones iniciales las vamos a reemplazar aquí cuando las tenga, bueno, perdón, vamos a trabajar con las condiciones iniciales para encontrar C1 y C2, reemplazarlas y ahí obtenemos todo el sistema. Entonces, voy a volver aquí a copiar. Entonces, esta solución que yo encontré acá, la solución asterisco, la voy a volver a copiar acá. Ya saben de dónde sale esto que estoy escribiendo. Coseno de 2t más c sub 2 por el seno de 2t. Listo. Ahora, recuerden que para yo reemplazar las condiciones iniciales, debo tener la solución general sin derivar, que es asterisco la que me bota el sistema. Ahora, para reemplazar la condición inicial derivada, debo yo tener teta prima de t, que es su derivada, ¿cierto? Entonces, voy a derivar todo esto. ¿Cómo me quedaría derivado esto? Entonces, esto me quedaría la derivada del coseno, esto es menos seno por el ángulo, por el interno, ¿cierto? Me quedaría menos 2 C1 seno de 2t. Ahora, la derivada del seno, ¿cierto? Es coseno y la del ángulo, pues sería 2, entonces más, acá me quedaría positivo, 2 c sub 2 coseno de 2t. Esa sería su derivada. Entonces, profe, ¿de dónde salió esa derivada? La derivada del coseno es menos seno y la derivada del ángulo, ¿cierto? Acá, pues 2 por 1, 2, que es esta que tengo acá, C1 seno de 2t y de igual manera esta, como la regla ahí de la cadena. Profe, disculpe, Listo. ¿por qué la derivada del seno? Porque ese menos 12 sale hacia ese lado. Pues tú lo puedes colocar acá, sino que yo lo estoy colocando acá, pues para hacer la ecuación más organizada. Esto es, Ah, ok. ustedes, es tener, bueno, C1, la derivada del coseno, esto es menos seno, y acá la derivada interna, entonces sería 2t por la derivada interna, que sería 2. Yo lo que estoy haciendo es reorganizando el menos 2C1 seno de 2t, porque pues si lo dejo así, pues no queda tan bonito, ¿cierto? Listo. Entonces, ahora, ¿qué sigue? Pero, perdón, qué pena, ahí cambia el signo, ¿no? Al moverlo, No, ¿no? Ah, bueno. no, es negativo. La derivada del coseno es menos seno. Es este, menos seno. Por la derivada interna, ¿cuál es la derivada interna? 2. Entonces ya C1, seno de 2t. De igual manera acá, la derivada del seno, pues es un coseno positivo, por lo tanto acá es más. La derivada interna 2, c sub 2, y el ángulo, pues que no cambia. Listo, entonces aquí vamos a colocar las condiciones iniciales que nos dieron. Entonces, ¿cuáles condiciones iniciales? Ustedes recuerdan acá el ejercicio nos daba estas condiciones iniciales que eran teta de 0 igual a pi onceavos y la otra condición inicial ya derivada que era teta prima de 0 igual a 0, ¿cierto? Listo. Entonces, estas son las dos condiciones iniciales con las que yo voy a trabajar aquí. Y entonces acá vamos a empezar a trabajar con la condición inicial que es igual a 0 a pi 0, acá pi onceavos, teta de 0 y onceavos. Entonces ustedes recuerdan que esto se traduce ¿a qué? ¿A qué se traduce? Que teta vale pi onceavos y que t es igual a 0, ¿cierto? Entonces yo esta condición inicial sin derivar la voy a reemplazar en esta solución, sin derivar. Entonces, voy a reemplazarla ahí. ¿Qué me daría? ¿Cuánto equivale teta? Teta vale pi onceavos. Pi onceavos. ¿Esto es igual a quién? A C1 coseno de 2 por t. ¿Cuánto vale t? Pues t vale 0 más c sub 2
por el seno de 2 por 0, ¿cierto? Listo. Sigo simplificando, entonces pi onceavos, esto es igual a C1 coseno de ¿quién? De 0, ¿cierto? Más C sub 2, seno de ¿quién? De 0. Listo. Entonces, este coseno de 0, ¿a qué equivale? Si ustedes lo hacen en su calculadora, esto equivale a 1 y esto pues a 0. Entonces, 0 por C sub 2, pues esa cantidad se anula totalmente. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda pi onceavos igual a C1 por 1. Entonces, acá, ya simplificándolo C1, eso es igual a pi onceavos. Ok, aquí yo ya tengo aquí el valor de C1, que es igual a pi onceavos. De esta manera. Ahora, voy a trabajar la segunda condición inicial. La segunda condición inicial ya es con el sistema ya derivado, ¿cierto? La solución derivada. Entonces, ¿cuál era la condición inicial? Teta derivada de 0, que esto es igual a 0. ¿Cómo lo colocamos? ¿A qué traduce esto? Entonces, teta es igual a 0 y t es igual a 0. Entonces, ¿dónde voy a reemplazar la condición derivada? Pues aquí la voy a reemplazar. Entonces, ¿cuánto equivale? ¿A cuánto equivale teta prima? Entonces, esto es igual a 0, ¿cierto? Igual a menos 2 c sub 1 seno de 2 por t, que vale 0, más 2 c sub 2 coseno de 2 por 0. Listo. Ok, entonces así tengo. Entonces acá lo voy a simplificar, 0, acá menos 2, c sub 1, seno de 0, más 2, c sub 2 por el coseno de ¿quién? De 0, ¿cierto? Habíamos dicho que el seno de 0, pues eso es igual a 0, y esto el coseno de 0 es igual a 1. Esto se anula totalmente, ¿y qué me queda? Me queda 0 igual a 2, c sub 2 por 1, ¿cierto? Esto acá simplificado, entonces me daría aquí 0 igual a 2 c sub 2. Y aquí es donde yo voy a despejar c sub 2. Entonces, voy a despejarlo acá. C sub 2, esto es igual a ¿quién? ¿Qué tengo del otro lado? Entonces, 0 sobre 2, que esto es igual a 0. Ya tengo acá la c sub 1 y la c Profe. sub 2. Dime. Profe, qué pena. Es que, ¿me escuchas, profe? Sí, sí, ¿Me señora. escuchas? Sí, Profe, es señora, que te están escucho. preguntando en el chat. En el chat están preguntando acerca de una imagen, pero pienso yo que creo que no está bien descargada la imagen que nos manda el estudiante porque pregunta que qué se hacen esos cuadritos. Entonces no sé si tú ahí puedes revisar el chat, pero Esto creo. sí, profe. Esto, lo que pasa es que muchas veces cuando descargan el archivo, ese archivo lo descargan y está en formato Word, pues obviamente se demora en cargar. Entonces lo que tienen que hacer es pasarlo a PDF, ahí ya le sale completo. Pero no es que tenga fallas el archivo, no, es el mismo archivo que hemos estado trabajando. Lo conviertes a PDF y ya se soluciona el problema. Creo que me está hablando es de eso, porque ya he tenido varios estudiantes de mis grupos que han presentado el mismo inconveniente. Sí, Tutora, sí, disculpe, señora. yo tengo Yo una pensé lo mismo. pregunta. Porque Dime. ese 1, o sea, por ejemplo, C sub 1, 1 por 1 en paréntesis, ese 1 que está en paréntesis, ¿de dónde sale? Sale de coseno de 0. Coge la calculadora y marcas coseno de 0 y marcas también seno de 0 después. El seno de 0, pues te va a dar 0 y el coseno de 0 te va a dar 1. Si tú multiplicas c sub 2 por 0, pues eso se anula totalmente, ¿cierto? Ahora, si tú multiplicas c1 por el coseno de 0, que equivale a 1, c sub 1 por cualquier cantidad 1, entonces esto me va a dar c sub 1 igual a pi onceavos. ¿Cierto? De igual manera acá en la segunda condición inicial. Acá tienes seno de 0, que esto es igual a 0, y coseno de 1 es igual a 1. Por lo tanto, toda esta parte se anula y esta parte ya sería 2 c sub 2 por 1, que equivale al coseno de 0. C sub 2 por 1, pues eso es igual a C sub 2. Acá ya pues tienes que despejar C sub 2, ¿cierto? Está multiplicando, pasa a dividir y 0 dividido 2, pues esto igual a 0. ¿Sí?
Esto es solamente, realizas la operación coseno de 0 y eso te va a dar 1. Realizas la operación seno de 0, te va a dar 0. Entonces aquí ya obtenemos las dos, bueno, C1 y tenemos C sub 2. Entonces vamos a reemplazar estos dos valores, vamos a reemplazarlos ¿dónde? Vamos a reemplazarlo en la solución asterisco, que es esta que yo tengo acá, la que encontré cuando hallé las raíces del polinomio. Entonces voy a volver a colocarla aquí. Y entonces acá, ¿cuál era la solución que asterisco? Entonces 0 de teta, perdón, teta de t, que esto es igual a c sub 1, coseno de 2t más c sub 2 por el seno de 2t. Esta era la solución asterisco que estaba más arriba. Ahora, como ya tengo C1 y tengo C2, pues lo que hago yo es reemplazar. Entonces, teta de t igual a C1. ¿Cuánto vale C1? Pi onceavos. Coseno de 2t. Más C sub 2, seno, perdón, acá ya voy a reemplazar. Entonces C sub 2, que es 0, por el seno de 2t. Entonces acá voy a simplificar, pues ya sé que esto se anula, ¿no? Listo, toda esa cantidad que me queda, teta de t, que esto es igual a pi onceavos coseno de 2t. Esto se obtiene al simplificar. Listo, entonces acá ya está, ya estamos dando respuesta al interrogante número 5, que era que, bueno, en consecuencia, la solución particular de la ecuación diferencial es esta que tenemos acá. Ahora, ¿por qué esta solución particular encontrada en el anterior ítem, o sea, esta es la solución a este problema? ¿Por qué? Recuerden que ustedes aquí nos daban el tiempo, ¿cierto? ¿El tiempo es igual a qué? A 5 segundos. Entonces, aquí en la pregunta número 6 ya vamos a reemplazar. Acá ya vamos a reemplazar. Entonces, tenemos esta solución particular que hallamos del sistema, pi onceavos coseno de 2t, y vamos a reemplazar el tiempo. Entonces, acá ya son 5, ¿cierto? 5 segundos, que era el tiempo equivalía a 5 segundos. ¿Esto de dónde lo conseguí? Pues es lo que me dio el problema, ¿cierto? Entonces lo que yo Es hago una es constante, reemplazar. ¿no? Exactamente, eso es lo que vale el tiempo. El tiempo vale 5 segundos. Entonces lo que yo hago es reemplazarlo. Y acá entonces acá me quedaría 2 por 5, ¿cierto? Reemplazando. Entonces aquí, haciendo los cálculos, acá me daría entonces, me daría coseno de 10 grados, ¿cierto? Si yo realizo esto en la calculadora, entonces acá pi onceavos, coseno, coseno de 10 grados, ¿a cuánto equivale? Este coseno de 10 grados equivale a 0.98. Ahora, si ustedes multiplican ese 0.98 por pi onceavos, esto me va a dar igual a ¿qué? Me va a dar igual a 0.28, 12, 6. Si ustedes quieren rectificar, por favor, realicen en sus calculadoras, realicen estas operaciones. Esto está en radianes, ¿no? Ahora, pregunto yo, ¿cómo hago para pasar de radianes y de pasarlo a grados? ¿Cómo yo hago? ¿Qué realizo? ¿Ustedes Profe, se disculpe acuerdan de una esa regla? pregunta. Profe, disculpe, cuando se ¿Sí? multiplica 2 por Dime. 5 por el tiempo, ¿da un ángulo? ¿O solo porque es coseno? Sí, es porque es coseno, pero no le coloco los grados, es un ángulo. Ah, Entonces, coseno de 10 grados es igual a 0.98 y multiplicado por esta cantidad me da todo esto que yo tengo acá. Ahora, ustedes recuerdan cómo yo convertía, bueno, pasaba los radianes a grados, ¿no? Que era hacía una regla de 3 simples, 180, que es igual, bueno, a pi, y entonces, ¿a cuánto equivalen? Pues los grados que yo tengo acá, que eso es 0.28, 12, 6. Listo, entonces si yo realizo esa regla de 3 simple, ¿cierto? Es lo mismo que yo tener acá, multiplico por 180 y divido por pi.
Si yo realizo esto, esto me va a dar ya en grados, por eso les digo, realicen las operaciones con la calculadora. Esto me va a dar en grados, me quedaría esto que voy a colocar acá. Me quedaría 16.11 grados. Entonces, este es el valor del ángulo. Este es el valor del ángulo, ¿cierto? Que es lo que me preguntan. Después de que han transcurrido, ¿cuánto? 5 segundos. 5 segundos. Este es el valor del ángulo después de que han transcurrido 5 segundos. Entonces, eso responde a la pregunta número 6. Entonces, luego de reemplazar las condiciones iniciales, encontramos que el valor de cada constante, encontramos el valor de cada constante. ¿Cuáles constantes? C1 y C2, ¿cierto? Respectivamente. Y al reemplazar el tiempo, ¿cierto? En esa solución particular, encontramos lo que nos importa acá. Realmente importa, lo que nos preguntan. ¿Cuál es el valor del ángulo? Preguntas, dudas, inquietudes de estos ejercicios. Si ustedes pueden rectificar su guía de actividades, lo que cambia solamente es la longitud. Solamente cambia la longitud en cada ejercicio. Ya el resto de datos, la gravedad, pues es la misma, 9.8. Entonces solamente es cambiar la longitud, obviamente pues hacer las operaciones en sus calculadoras o en sus programas, como lo deseen. ¿Dudas, inquietudes, profe Ana María? Todo claro. Profe, disculpe, ¿usted tiene Preguntaron en asistencia? el chat. Sí, profe, lo que me pregunta es de lo de la imagen. Sí, es el mismo problema que han Ya les voy presentado a estudiantes. Entonces, compartir, que ya, regálame un segundo. sí, la descargan y la convierten en PDF. Algunas personas han presentado ese problema, pero pues otras no. Entonces, pues la convierten a PDF y ya. Ya le sale bien. Listo, entonces, como veo que no hay preguntas acá en el chat, vamos a pasar a realizar el ejercicio 4 y 5, que es el de circuito, ¿cierto? La asistencia, Ya envié la asistencia asistencia, a ver ya la si envió, sí. sí, señor. Sí, Ajá, señor. sí, señora. Ya la profe Por envió la favor, asistencia revisan al chat. si le pueden, si pueden abrir la asistencia. No, no deja abrir la asistencia, sale un mensaje ahí. Ah, no. Pero creo que copié el link que no era. Ya, esperen un segundo. Es que Listo, entonces vamos a pasar a hacer el próximo ejercicio. Primero vamos con una parte teórica, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos con los circuitos en serie, ¿no? Circuito eléctrico RLC. Entonces, RLC, esto tenemos una resistencia, tenemos una inductancia y tenemos un capacitor, ¿no? ¿Por qué circuito en serie RLC? Ya saben que el voltaje se divide entre cada uno de los componentes y la corriente es la misma para cada uno de los componentes, por eso es un circuito en serie. Ahora, acá tienen la inductancia, se mide por henrios, ¿no? La resistencia, ohmios, la capacitancia, el capacitor por faradios, la unidad de medida de la carga, C, y la de corriente se mide en amperios, ¿cierto? Para que lo tengan ahí presente. Entonces aquí tenemos una fuente, ¿cierto? Una fuente. Esa fuente eléctrica aporta energía, ¿cierto? Al sistema. Es equivalente a la fuerza. Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama E de T. Ustedes pueden visualizar bien, ¿cierto? La pantalla, que nos salga pequeña, ahí está bien. sí, Listo. señora, ahí se ve bien, profe. Perfecto. Entonces, acá tenemos ¿qué? Tenemos una resistencia, ¿cierto? Esta es la resistencia. Tenemos una L, esa L pues hace referencia a es un inductor, ¿cierto? Y tenemos un capacitor. Ahora,
recuerden que la resistencia se mide en ohmios y es la que disipa la energía. La inductancia lo que hace es almacenar esa energía, ¿cierto? Entonces, acá vamos a trabajar entonces, bueno, acá es menos más, más menos, más menos, más menos. Listo. Entonces, la corriente que genera cada caída del potencial, esta es la corriente, ¿cierto? De esta forma, que es I de T, la corriente. Ahora, recuerden, aquí vamos a utilizar lo que es la ley de Kirchhoff, ¿cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta para encontrar la ecuación diferencial que modela el sistema y con esa trabajar, vamos a tener en cuenta esto primero. Entonces, vamos a hacerla acá. Tenemos que I, ¿cierto? I, que es la corriente, I, que es igual a la variación de la carga con respecto al tiempo, ¿cierto? Todo va a quedar en función de la carga, todo se va a escribir en función de la carga. Ahora, esto es equivalente a Q de T, a la carga. Ahora, vamos a analizar lo que es la caída del voltaje en la resistencia. Entonces, la caída del voltaje en la resistencia, esto es igual ¿a quién? A R, que es la resistencia, por la corriente, por la ley de Ohm. Ahora, si vamos a basar, como les dije anteriormente, todo en función, ¿cierto? Todo en función de la carga, ¿cómo la colocamos? Esto es igual o es equivalente a tener ¿qué? A tener R por dQ sobre dt. Listo. Entonces, esta es la caída de voltaje en la resistencia. Ahorita vamos a trabajar la caída de voltaje en el inductor. Entonces, la caída de voltaje en el inductor. Esto es igual a el inductor por la variación de la corriente sobre el tiempo, que esto es equivalente a decir L, que es el inductor, por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. Si ustedes reemplazan aquí D por DI, por I, ¿cuánto es DI? DQ sobre DT, ¿cierto? Y esta T que yo tengo acá, pues me da esto que tengo acá. Listo. Acá es la segunda. Esta es la caída de voltaje en el inductor. Ahora vamos con la caída de voltaje en el capacitor. Entonces esto es Q sobre C. Q es directamente proporcional a la carga y C, que es la capacitancia, es inversamente proporcional a la capacidad, ¿no? Listo, entonces como yo les dije anteriormente, vamos a utilizar las leyes de la ley de Kirchhoff, ¿cierto? ¿Qué nos dice esto? Que la sumatoria de la caída de los voltajes es igual a 0. Entonces, la caída de voltaje en la resistencia más en el inductor más en el capacitor, esto es igual a 0, ¿cierto? Eso es lo que me dice. Ah, bueno, aquí. Bueno, es igual a 0. Acá. Listo. Aquí. Entonces, menos acá, menos la fuente, ¿cierto? La fuente bueno, la fuente que aporta la energía, que es CDT, ¿cierto? Listo, entonces acá menos, ¿por qué? Porque pues obviamente, mira, acá todos tienen los signos, más, menos, y acá menos, más, entonces menos EDT, que es la fuente. Ahora, ahorita sí, esto es igual a 0 por la ley de Kirchhoff. Ahora lo que yo hago es reemplazar lo que encontré aquí, ¿cierto? Lo que yo encontré aquí en la ley de Kirchhoff. ¿Quién es? La caída de voltaje en la inductancia. Entonces decíamos que es L por la segunda derivada de Q con respecto al tiempo, ¿cierto? Más la resistencia, la estoy organizando, ya está organizada. La resistencia por la derivada de Q con respecto al tiempo. Esto más la caída de voltaje en la capacitancia, entonces este sería más Q sobre C menos E de T, que es la fuente, ¿cierto? Ahora, vamos a arreglar esto. Más R de Q sobre dt más Q sobre C igual, está negativo, pasa positivo a la fuente. Listo. Entonces aquí ya llegamos a lo que nos interesa. Esta es la ecuación diferencial de un circuito RLC y es con la que nosotros vamos a trabajar.
Recuerden que, bueno, en su ejercicio tiene unas condiciones iniciales, ya la vamos a trabajar. Ahora recuerden que esta ecuación que yo tengo acá también la puedo ver de esta manera. Entonces acá decíamos L por QB' más R por Q, ¿cierto? Más, que sería una constante, Q sobre C más la fuente. Listo. Entonces aquí tenemos la ecuación. Si queremos trabajar esta, y también podemos trabajar esas, son equivalentes matemáticamente. Preguntas, dudas, inquietudes. Acá lo que nos interesa es esto, mire, la ecuación diferencial que modela el sistema, porque con esa vamos a trabajar. Listo. ¿Todo claro? Sí, Bueno, señora, no hay entonces preguntas en el vamos, chat. listo, entonces vamos a realizar un ejercicio. Lo traté de hacer lo más parecido posible. Listo, entonces el ejemplo. Primer punto, o sea, la primera pregunta aquí. La primera pregunta nos dice que, ¿cuál es el enunciado del problema que me corresponde? Entonces, pues es este que voy a escribir acá. Entonces, se conecta en serie una fuente de voltaje, ¿cierto? La fuente que aporta energía. E de T igual a 1.5 voltios. Una resistencia de 20 ohms más, bueno, un capacitor de 10 a la menos 3 faradios y un inductor que vale 0.1 henrios. Listo. Estos son los datos que me da el problema. Me dice que debo determinar la carga del capacitor, la corriente que circula por el circuito en todo tiempo, si inicialmente el capacitor está totalmente descargado y no fluye corriente por el circuito. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hacíamos anteriormente. Entonces, tenemos una fuente de voltaje que es E de T igual a 1.5, lo que me dice el problema. Ahora, tenemos una resistencia. La resistencia vale 20 ohms. Ahora, una capacitancia, un capacitor de 10 a la menos 3 faradios. Tenemos un inductor que es 0.1. Y acá, ¿qué nos dice? Tenemos Q de 0, ¿cierto? Igual a 0, y un I de 0, que es igual a 0. Entonces, la corriente, que es igual a 0, perdón, la carga que es igual a 0 y la corriente que es igual a 0. Entonces, en todo tiempo, si inicialmente el capacitor está totalmente descargado y no fluye energía por el circuito. Estas son las condiciones iniciales que ustedes tienen, bueno, que tenemos en este ejercicio. Ahora, ¿cuál es el bosquejo? Lo mismo, chicos, ustedes lo que van a hacer es van a buscar una imagen de un circuito en serie, y la van a copiar, la van a pegar. Entonces, bueno, vamos a ver si puedo hacerla acá. Bueno, van a copiarla, van a pegarla aquí y bueno, obviamente van a colocar pues en cada uno de sus ejercicios cuánto vale la inductancia, la resistencia, el capacitor, cuánto les vale la fuente de voltaje. Creo que en una es 0 y en otra creo que es 12 voltios, algo así. Entonces la van a reemplazar. Este será como tal el bosquejo, ¿no?, que ustedes van a realizar. ¿Qué explica la solución del problema planteado? Ahora, vamos con la ecuación diferencial que modela el sistema. Entonces, habíamos dicho que la ecuación diferencial, según lo que hicimos en PowerPoint, ¿cierto? La condición, bueno, la ecuación diferencial, que es lo que nos preguntan, entonces era L, la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿cierto? Más la resistencia por dQ sobre dt, más Q sobre C, se lo puedo ver como 1 sobre C por Q, ya tomando pues Q sin derivar, ¿no? Sin derivar. Listo. Y esto es igual a la fuente de voltaje, entonces acá. Listo, entonces ahora vamos a reemplazar los datos iniciales. Teníamos que la inductancia era igual a 0.1, ¿cierto? Estoy reemplazando solamente
más la resistencia, que era 20, más 1 sobre C, entonces más 1 sobre 10 a la menos 3, 1 sobre 10 a la menos 3, Q, que es el término constante, y la fuente de voltaje, que era 1.5, ¿cierto? Voltios. Listo. Entonces, bueno, voy a comenzar a trabajar. Entonces voy a colocar esa ecuación. Puedo dividir cada término de la ecuación diferencial, en este caso, en este ejercicio. Lo voy a dividir por 0.1 para poder cancelar este que está acá. Entonces, si yo derivo cada término por 0.1, ustedes, si quieren en sus casas, pueden colaborarme con sus calculadoras. Entonces, ¿esto qué me queda? Acá, pues, si lo divido por 0.1, esto me da igual ¿a qué? Me da igual a la derivada, segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿no? Acá es al cuadrado, acá al cuadrado, acá al cuadrado, más 20 sobre 0.1, eso me da 200 por dq sobre dt, más 1 sobre 10 a la menos, 10 a la menos 3, esta cantidad dividido 0.1, esto me da 10, me da 1 sobre 10 a la menos 4, Q, ¿cierto? Y esto aquí, si yo lo divido 1.5, esto me da 15. Listo. Ya aquí, pues tengo la ecuación diferencial, ¿cierto? Ya reemplacé los datos, ya lo que hice se fue simplificar un poco para dejarla de esta manera. Ahora lo que yo debo hacer acá, bueno, voy a colocar la equivalencia de la cual le nombré yo anteriormente, ¿cierto? Entonces acá me quedaría entonces QB', ¿cierto? Más 200, Q' más 10 a la 1 sobre 10 a la menos 4, lo puedo ver como 10 a la 4, ¿cierto? Y esto es igual a 15. Listo, esta es la ecuación diferencial que modela el sistema. Ahora, ¿qué me pregunta el paso número 4? El paso número 4 me dice ¿cuál es el método utilizado para encontrar la solución general? Bueno, yo acá les voy a la misma pregunta que les hacía anteriormente. ¿Qué método podemos utilizar? ¿Qué método podemos utilizar? Tenemos una ecuación diferencial, ¿cierto? De segundo orden. Pero en este caso ya no tenemos un cero, tenemos una constante. Por lo tanto, acá ya no podemos aplicar el método de coeficientes constantes, sino que vamos a aplicar el método de coeficientes indeterminados, cuando después del igual teníamos un Rx, que ese Rx podría ser una constante, podría ser una función, cualquier tipo de función, ¿cierto? Entonces, acá voy a volver a pasar la ecuación diferencial, QB' más 200, Q' más 10 a la 4, igual a 15. Ahora, entonces les decía, es una ecuación diferencial de segundo orden que se resuelve por el método de coeficientes indeterminados. ¿Por qué indeterminados? Porque el lado derecho de la ecuación diferencial ya no es un cero, es una constante en este caso. Algunas veces que no es el caso, ¿no? Algunos ejercicios que ustedes cuentan en la bibliografía pueden haber ya senos, cosenos, ya funciones algebraicas, entonces ya es un poco más complejo. Los que ustedes tienen, pues aplíquenlo paso a paso, así como yo lo estoy haciendo, y realmente es igual. Listo, entonces acá vamos primero, cuando hablamos del método de coeficientes indeterminados, lo primero que nosotros hacíamos era igualar el lado izquierdo de la ecuación, ¿cierto? Lo igualábamos a 0. ¿Para qué? Para darle solución a la ecuación diferencial homogénea relacionada y de esta manera poder hallar las raíces. ¿Cuántas raíces, profe? 2 raíces, como lo indica la ecuación. Entonces, lo mismo. Primer paso, vamos a cambiar esta ecuación diferencial a una ecuación característica. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, m al cuadrado más 200m más 10 a la 4, ¿cierto? Esta es la ecuación característica.
Ahora, entonces aquí, ¿cuánto vale A? A vale 1, B vale 200 y C vale, ¿cuánto? 10 a la 4. Sí, 10 a la 4 equivale a ¿cuánto? A esto. Entonces voy a aplicar la ecuación cuadrática, ¿cierto? Para hallar las dos raíces relacionadas del polinomio característico. Entonces, M1 y M2 es igual a ¿quién? A menos B. ¿Cuánto vale menos B? Entonces, menos que me dice la fórmula, B vale 200, más o menos ¿quién? Entonces, más o menos, menos B al cuadrado. Entonces, acá, menos B al cuadrado, me quedaría, entonces, acá, menos 200 al cuadrado, menos 4, A. ¿Cuánto vale A? Por 1 y por C. Sobre, todo esto sobre 2. Sigo resolviéndolo. Esto acá me quedaría menos 200 más o menos. Acá entonces resolviendo esto, me quedaría aquí 40.000, ¿cierto? Y aquí también si yo resuelvo 4 por 1, 4 por esto, pues esto me da menos 40.000. Y esto aquí sobre 2. Entonces acá M1, M1, 2, menos 200, más o menos, entonces acá me queda pues una raíz. ¿Raíz de quién? Pues raíz de 0, ¿cierto? Sobre 2. Menos 200, la raíz de 0, pues obviamente ustedes ya saben que eso es 0, sobre 2. Si yo simplifico esto, ¿cierto? Este M1 y M2, acá voy a tener menos 200 sobre 2, esto me va a dar menos 100. Entonces, como pueden ver, hay dos raíces. Esas raíces que yo encontré aquí son raíces reales, sí, son raíces reales, ¿cierto? Pero son raíces repetidas. M1 es igual a menos 100 y M2 es igual a menos 100. Por lo tanto, aquí yo aplico el caso número 2. El caso número 2 me decía, si encuentras dos raíces que son reales y que son iguales, entonces vas a aplicar una ecuación, bueno, raíces repetidas, ¿no? Vas a aplicar una ecuación de esta forma. Entonces, vamos acá, nos preguntaban de la carga, entonces Q, la solución homogénea de la carga, entonces, con respecto al tiempo, C1, ¿cierto? E a la M1 por T, más C sub 2, E a la M2, aquí, esperen que me comí algo aquí importantísimo. Entonces, como son raíces reales repetidas, acá ya aparece este término, el T, ¿no? E a la M2T. Entonces, lo que yo hago es reemplazar. Entonces, C1, E a la M1, entonces E a la menos 100 por T, más C sub 2, T, E a la M2. ¿Cuánto vale M2? Pues vale también 100 por T. Entonces, esta es la solución homogénea relacionada, ¿cierto? Acá lo que me está diciendo es la carga. Ahora, como el método me indica, es coeficientes indeterminados, por lo tanto, yo tengo que encontrar una solución homogénea y una solución particular. Esa solución particular la obtengo, esa solución particular yo la obtengo ¿de dónde? Esta es la pregunta 5. Listo, esa solución particular yo la obtengo ¿de dónde? La obtengo de lo que tengo del lado derecho de la ecuación diferencial. Entonces acá tengo una constante, ¿cierto? Cuando yo tengo una constante, ¿qué solución particular puedo proponer yo? ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Qué solución particular puedo proponer yo? Ya acá tengo la solución homogénea relacionada, que es asterisco, esta que está acá. Entonces la Y de P, o bueno, en este caso la Q de P, ¿no? La particular en función del tiempo. Entonces, como es una constante, lo que yo voy a hacer es colocar esto. Ahora, ¿cuál es la derivada de esta solución particular que yo propuse?
pues esto es 0, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la segunda derivada de esta solución? Pues es 0, ¿cierto? Listo. Ahora, lo que yo voy a hacer es reemplazar cada una de estas soluciones particulares en la ecuación diferencial original. ¿Cuál era la original? QB' más 200 prima más 10 a la 4, Q igual a 15. Entonces lo que yo hago es reemplazarlo. ¿Cuánto vale QB'? Pues esto vale 0. Más 200 por Q', pues esto vale 0. Más 10 a la 4, ¿cierto? 10 a la 4 por, ¿cuánto vale Q normal? Q de P. Entonces, A igual a 15. Esto pues 0, esto es 0. Y entonces aquí me quedaría 10 a la 4. Me quedaría entonces 10 a la 4 a que esto es igual a 15. Lo que yo voy a hacer es comenzar a despejar. A, ¿cierto? Que es igual a 15 sobre 10 a la 4. Entonces, esto es lo mismo que yo tener A igual a 15 sobre, ¿cuánto es 10 a la 4? Entonces, esto, 10.000. Si yo realizo esto, ¿cierto? A es igual a ¿quién? A 0,0015 y como esta es la carga, entonces en columbio, ¿cierto? Listo. Tengo A, que es lo que me interesa. Entonces acá Q, la solución particular de la carga en función del tiempo, que es A, es igual a 0.0, acá, 0.015, así me quedó. Ahora, ustedes recuerdan que para yo encontrar la solución general aplicando el método de coeficientes indeterminados, lo que yo hacía era hacer una sumatoria de ¿qué? Entonces, acá, para encontrar lo que me interesa encontrar, que es Q de T, ¿cierto? Que es la carga, yo decía que era Q de H en función del tiempo más Q de P en función del tiempo. Entonces voy a reemplazar. Y entonces, ¿cuánto era Q de H? Pues Q de H, recuerden que era la que yo encontré aquí cuando igualaba 0, esta asterisco, que es la que yo voy a reemplazar aquí. Entonces, C1 a la menos 100 T, ¿cierto? Más C sub 2, C sub 2 T, a la menos 100 T, más la solución particular que era 0.015. Acá me falta 0.15, que era la solución particular. Listo. Esta es a la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál era la carga? Pues acá está la primera pregunta. Ahora, luego viene lo que la pregunta decía, la corriente. ¿Cuál es la fórmula o la ecuación de la corriente? Entonces, para yo hallar la fórmula de la corriente, lo que yo hago es derivar Q de T. Y ya aquí quedaría como I de T, ¿cierto? Que es la corriente. Si yo derivo toda esta cantidad, entonces voy a derivarla. Me queda menos 100 T1 a la menos 100 T, ¿cierto? Aquí ya aplico una regla del producto, ¿no? Entonces acá como quedaría más, acá me quedaría C sub 2, esto pues es 1, ¿no? Me quedaría E a la menos 100T más, ahorita voy con esta, me quedaría, bueno, aquí voy a omitir esto acá, voy a borrar acá. ¿Por qué? Porque si yo, ya aquí estoy derivando T, ¿no? Derivada del producto. Ahora voy a derivar esta E a la menos 100. Entonces, si yo derivo esta E a la menos 100, ya este baja, ¿no? Entonces, menos 100, ¿cierto? Acá bueno, listo. Menos 100, C sub 2, T, E a la menos 100, T. Y aquí, pues, eso es una constante, que eso es igual a 0. Entonces, acá ya tengo la ecuación diferencial ya de la corriente. Hasta ahí preguntas, dudas, inquietudes. No, señora, no han puesto dudas. ¿No?
Listo, perfecto. No, señora. Entonces acá ya estoy respondiendo a las dos preguntas, que era cuál era la carga, cuál era la corriente. Ahora, de acuerdo con la pregunta del problema planteado, ¿cuáles son los procedimientos algebraicos para llegar a la solución particular? Para yo llegar a la solución particular, debo encontrar el valor de ¿quién? De C1 y C2, que es el que yo voy a reemplazar. ¿En dónde? Es el que yo voy a reemplazar en la solución particular, ¿no? Aquí, sin derivar, en esta. Se va a reemplazar acá en asterisco, 2 veces asterisco. Listo, entonces tenemos unas condiciones iniciales, ¿no? Que ya las decíamos al principio del problema. Esas condiciones iniciales, ya las voy a volver a copiar. Entonces, ¿cuáles eran esas condiciones iniciales? La primera condición inicial era que Q de 0, ¿cierto? Era igual a 0, ¿cierto? ¿Y esto qué traducía? Lo mismo que hacíamos en el anterior ejercicio, pues que Q vale 0 y que ¿qué? Y que T vale 0, ¿cierto? Era la primera condición inicial. La condición inicial de la carga, la que vamos a reemplazar pues en la ecuación que encontramos de la carga, que es esta que tengo acá, ¿cierto? Entonces, Q de T, eso es igual a 0. C1 lo coloco igual, E a la menos 100 por 0. Ahora, más C sub 2, T, que eso es 0, ¿cierto? Por E a la menos 100 por 0, más esta constante que yo tengo acá, 0.0015. Entonces, pues, acá está multiplicado por 0, pues todo esto se va, ¿cierto? Acá entonces me quedaría 0 igual a C sub 1, E a la 0, ¿cierto? Más 0.015. Listo, entonces acá ¿qué me quedaría? Esto es 1, ¿no? Entonces me quedaría que 0 es igual a C sub 1 más 0.0015. Listo. Y esto pues me quedaría así de esta manera, C sub 1 más 0.0015. Esta es la condición inicial ya para la carga. Ahora, la condición inicial que decíamos para la corriente, que era I de 0, igual a 0, que esto era igual a que la corriente era igual a 0 y el tiempo era igual a 0. Entonces, esta es la que reemplazamos acá en la que dice la corriente. Entonces, lo mismo vamos a reemplazar. Esto me quedaría acá 0 igual a menos 100, C sub 1, E a la 100 por 0, pues esto es a la 0, más C sub 2, E a la menos 100 por 0, entonces E a la 0, menos acá 100, C sub 2, 0, E a la 0, ¿cierto? Listo, entonces pues acá estos se van y voy a trabajar con esto, entonces 0, que es igual a menos 100, E a la 0, pues esto es 1, C sub 1, más C sub 2, ¿cierto? Listo, entonces acá que tengo me quedó entonces menos 100, C sub 1 más C sub 2. Este es el sistema de ecuaciones diferenciales. Este es un sistema de ecuaciones, no de ecuaciones diferenciales, de ecuaciones que yo debo resolver para hallar C1. Ustedes pueden aplicar cualquier método que ustedes deseen. Entonces aquí yo puedo hacer esto, aquí miren. Puedo despejar C1, entonces C1 si yo lo despejo está positivo, pasa al otro lado. ¿A qué? A estar negativo, ¿cierto? Entonces menos 0.015. Este C1 lo voy a reemplazar aquí. Entonces, menos 100, ¿cuánto vale C1? Menos 0.0015. Y ahora, más C sub 2. Entonces, yo multiplico esto con esto me da algo positivo. Esto me da 0.15 más C sub 2, ¿cierto? Igual a 0. Listo. 0. Ahora, entonces despejo C sub 2. Esto pasa al otro lado, ¿cierto? Pasa menos 0.15. Entonces
Entonces tengo acá C1, perdón, C sub 2 y acá tengo C1. Entonces, como les dije anteriormente, lo que yo voy a hacer es reemplazarlo en la condición, en Q de T, ¿cierto? Voy a reemplazarlo en la solución particular. Acá, ya está la pregunta número 5. Estas fueron las constantes que yo inicié, yo conseguí, y acá. Entonces, Q de T. Esto es igual a C1. Entonces, C1 menos 0.0015 ¿cierto? A la menos 100 T más E sub 2, que en este caso, bueno, ya sería un negativo, más por menos menos. Acá menos 0.15 E a la menos 100 T más 0.0015. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya estaríamos como ya acá conseguimos la constante C1 y C2. Ya aquí, estos son los procedimientos algebraicos. De acuerdo con la pregunta planteada, ya aquí estaríamos respondiendo al problema, ¿no? Entonces acá estaríamos ya respondiendo al problema, que es la pregunta número 6. Aquí sería ya la pregunta número 6. Entonces, aquí ya tendría las constantes C1, las constantes C2, ya las reemplazamos, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahí o todo claro? ¿Todo claro, profe, hasta ahora? Todo claro porque no han hecho preguntas, Listo. profe. Perfecto, entonces aquí ya tengo la función de la carga y acá ya voy a hacer la de la corriente, que era I de T, ¿cierto? Lo mismo, voy a reemplazar en C1, voy a reemplazar C1 y C2, entonces me decía que era menos 100. ¿De dónde sale esto, profe? Pues miren, de aquí recuerdan que habíamos hecho, ¿cuál era la carga? La ecuación diferencial de la carga, y acá la de la corriente, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es reemplazar C1 y C2, C1 y C2. Solamente estoy reemplazando como ya dándole el resultado. Entonces acá menos 100, C1 que era igual a menos 0.0015, acá E a la menos 100 T más, y acá el C sub 2 que era 0.15, E a la menos 100 T menos 100 C sub 2 que era menos 0.15 T a la menos 100 T. Entonces acá lo que yo hago, ¿cierto? Es multiplicar esto con esto, acá en I de T, sigo con I de T, pues tratándola de simplificar lo que más pueda, ¿no? Entonces I de T, acá esto se vuelve una cantidad positiva, si yo multiplico 100 por toda esta cantidad, esto me da 0.15 a la menos 100 T, más por menos menos, ¿cierto? Acá 0.15 a la menos 100 T, acá menos 100, bueno, acá si multiplico esto con esto me daría 15, positivo, menos por menos más, 15 T a la menos 100 T, tengo esta cantidad, y le quito esta cantidad, pues es la misma, esto se va, ¿no? Y entonces acá, finalmente, I de T, esto sería igual a 15, menos 15, ¿cierto? Ah, bueno, acá, más. Menos por menos más 15, T a la menos 100, T. Y acá me quedaría ya la ecuación diferencial, ya la solución del sistema, ¿no? Aquí, la solución particular encontrada en la anterior ítem es solución. ¿Por qué? Ya estoy encontrando C1, C2, estoy reemplazando en la solución particular de la carga, C1 y C2, y en la de la corriente, y esto es lo que obtengo. Entonces, esa sería como la conclusión. Para encontrar C1, al encontrar C1 y C2, damos solución definitiva al sistema, encontrando ¿quién? La carga del capacitor, ¿cierto? Y la corriente que circula por el circuito todo el tiempo. Pregunta, inquietudes, dudas, no es difícil, no es difícil, chicos, es saber utilizar los temas que hemos venido trabajando, ¿cierto? Los métodos que hemos venido trabajando. En este caso,
pues solamente utilizamos que era coeficientes constantes cuando era igual a 0 y coeficientes indeterminados en este segundo ejercicio cuando lo que había después del igual pues no es igual a 0. Es uno de sus ejercicios, como les digo, va a aparecer creo que 110 voltios, algo así, o 12 voltios, y en la otra les va a aparecer igual a 0. Entonces los que tengan igual a 0, pues más fácil, ¿no? Bueno, preguntas. No, Listo. señora, parece que no. Por favor, les recomendamos llenar la asistencia. Por favor, llenar la asistencia y pues de aquí a mañana ya queda lista esta web conferencia en el canal de YouTube para que estén pendientes. Sí. Nosotros se la compartimos a ustedes en nuestros grupos. Listo, profe Ana María, pues muchas gracias por la compañía y por estar pendiente del chat. Esto, si no hay ninguna pregunta, ¿cierto? Entonces, pues damos por finalizada esta web conferencia, dándoles las gracias por la asistencia y deseándoles a todos una muy buena noche. Que descansen. Gracias, profe, a su merced. Que descansen, chicos. Hasta luego. Profe, puedes dejar de grabar, ¿sí? Para que se... Ah, listo, listo. Sí, para que tú la Listo, ya dejo. guardes. Listo. Listo. Muchas gracias por la explicación. Con gusto, Cindy. Feliz noche.